Ah, Oiga, profe, sí. estamos a 15 de mayo, en la mitad del mes del mar. Repete, queda fatal. Oye, que me acuerdo cuando cabro chico con esto. Sí. Y aprovechando que está el profesor Cristóbal García Huidobro, quiero preguntarle. La primera pregunta dice así: ¿por qué mayo? ¿Por qué justo mayo es el mes del mar? Muchas gracias. Bueno, ¿Por qué celebramos el mes del permiso, mar? Chita, que soy cabezón, Es que te no juro me había dado que cuenta. me parezco Oye, pero una ¿qué foto de cabro chico. Sí, esto es como... Ya. Me veo fatal. En realidad es en honor, ¿no es cierto?, a las glorias navales. El mes del mar es por las glorias navales. Así como el ejército tiene su Día de las Glorias, ¿no es cierto?, el mes del mar también. Y en este caso la Marina. Y lo hacemos fundamentalmente por el sacrificio de Arturo Prat, ¿no es cierto?, en la Rada de Iquique el 21 de mayo de 1879. Y además, porque no hay que olvidar eso, la victoria estratégica contra la Marina peruana en el combate de Punta Gruesa por Yo cuando era Conde. chico, profesor, prefería que me vistieran de marinero, pero del marino de parada. Po. No de marirenito como ahora, de grumete, ¿no? ¿A quién no lo vistieron así y le sacaron una foto? Sí, yo me Al mes acuerdo del mar. en el colegio. Sí, además que Muchas teníamos... fotos. Haga un dibujo en relación al mar. Ah, y hacíamos sí, pues. el mar y abajo del mar, ¿se acuerdan de esos dibujos así? Todo azul y unos pescaditos. Claro. Unas conchitas, unas rocas, una playa en el mes del mar. Claro. Una estrella de mar. Claro. Una estrella de mar. Bueno, pero efectivamente celebramos el mes del mar por eso, porque la idea es que sea todo el mes, más todavía con un país con proyección marítima como Chile, que tenemos más de 4.000 kilómetros de costa. Y evidentemente siempre nuestra vida ha estado vinculada al mar. Así estábamos pues, en el No. colegio. Sí, pues. Arturo Prat, capitán de la Esmeralda. Con todos sus marinos dispuestos a luchar. Silencio, señores, el Huáscar ya se acerca. Gritemos viva Chile y que viva Arturo Prat. Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat. Oye, me echó a andar la ardillita de acá de los recuerdos. Sí, porque yo No creo hay- que nunca se nos va a olvidar, porque lo que más aprendimos en el colegio que disfrutábamos, que el mayo es el mes del mar. Y no hay pueblo, villorrio, ciudad, caserío en este país que no tenga un monumento a Arturo Prat. Y que no tenga una calle que se llama Arturo Prat. Y que no tenga una Ese es calle el que se tema. llama Toda la razón. Bueno, y de hecho es parte de nuestra tradición histórica. En algún momento también era para las cuentas públicas. Usted recordará el discurso Sí. del 21 de mayo. Era la cuenta pública del presidente de la República. Fue así a partir de la Constitución de 1925 con algunos cambios. Hoy día es el 1 de junio por otros motivos. Hagamos un juego entretenido. Pidámosle a nuestros amigos de tu Ay, día si sí. tienen una foto Oh, fotos de marinerito marinerito. o desfilando Sí, el 21 de mayo que compartan con nosotros, felices. Sí, o de los hijos, a lo mejor ya están en También. eso en el colegio, a lo mejor hay unas fotos más frescas. Seguramente sí Celebrando se el mes saben del o no el himno. Sí, Ah, porque hay cosas que Nada, uno brazas no... a ceñir. Claro, porque está sonando. este es brazas a ceñir. Ceñir. ¿Qué significa brazas a ceñir? Que hay que tener siempre las velas dispuestas para cazar el viento. De hecho, bueno, toda esta idea de la época de los veleros, en fin, que es la tradición de la Armada desde el principio del siglo XIX. Y efectivamente esta música que es muy así como alegre, es como Muy para arriba. agarrarse de los brazos y "Sardina la tormenta". Entonces llama a tener el espíritu en alto, pero al mismo tiempo también de cazar las velas, ¿no es cierto? Cazar el viento, perdón, con las velas e ir rumbo bueno, a defender al país. Así como el ejército tiene inspiración prusiana, la Armada tiene inspiración inglesa, ¿no? Británica. Sí, bueno, de hecho, el primer gran almirante de la Armada fue Lord Thomas Alexander Cochrane, que es escocés, pero evidentemente un lord británico. Y de hecho, él trae en definitiva toda la lógica, ¿no es cierto?, de la Armada británica a Chile. Y se mantuvo, de hecho, y sin ir más lejos, también buena parte de la oficialidad de la Marina chilena durante los primeros, no sé, 15 años, ¿no es cierto?, eran mayoritariamente británicos. ¿El diablo del mar, decían los españoles? ¿O no? Sí, pues. Hay varias historias El respecto a diablo Cochrane. del mar. Lo que pasa es que Cochrane era un aventurero. De hecho, hay novelas que se basan en el personaje. Por ejemplo, no sé, hay unas novelas inglesas que se llaman de Horatio Hornblower, ¿no es cierto? Y es la historia de Cochrane. Era una persona que navega por el mar, que ¿Pero qué tiene característica? aventuras. Que era un hombre apuesto, arrojado, inteligente, que siempre andaba peleando o con los franceses o con los españoles, que es más o mira. menos la misma historia. ¿Se ganó esa fama? Claro, y de hecho, por ejemplo, no sé, pero también hay historias donde Cochrane pierde, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando los valientes chilotes, ¿no es cierto?, resisten la toma de Chiloé en 1821,
Se supone que el gobernador de ¿cómo se llama? Chiloé, que era Antonio Quintanilla, le grita a Cochrane, que está en el barco, le dice: estas islas son del rey, milord. Efectivamente, Chiloé fue el último reducto español en América. Hasta 1826. Y, ¿cómo se llama? Lord Thomas Cochrane tiene varias hazañas, entre ellas tomar la primera Esmeralda, capturar barcos. Valdivia también. Pero Valdivia y Corral quizá es la más destacada, incluso en la Academia Navales, porque fue una maniobra, entiendo, muy estratégicamente buena. Fue notable. Y de hecho, por desgracia, eso sí, a pesar de que Cochrane es parte de nuestra historia, ustedes van a la bahía de Westminster, donde está enterrado Cochrane, y en la lápida está el escudo de la República de Chile. La situación no terminó bien, la relación terminó quebradísima. Cochrane se fue indignado de Chile, porque O'Higgins no le pagó su sueldo, entre otros, y tampoco le pagó el sueldo a los marinos de la escuadra, entonces, porque no había plata. Convengamos que Chile estaba arruinado. Estábamos arruinadísimos, entonces la situación terminó mal. Después Cochrane se fue a liberar Brasil, Grecia, en fin, a donde también ¿Y se cómo le cubrió fue de con gloria. eso? Muy bien, pues Brasil se convirtió en una monarquía independiente, ¿no es cierto? Grecia también en 1830, y ahí estuvo metido Cochrane. Gran marino. No, era un gran marino. Y bueno, de hecho la Marina en Chile no solamente custodia nuestros mares, sino que los defiende, y además también piensen ustedes, por ejemplo, en lugares lejanos o de difícil acceso, como Juan Fernández, por ejemplo, archipiélago Juan Fernández, el Aquiles es el que hace el viaje, ¿no es cierto?, para llevar provisiones, etcétera. O sea, un país que tiene problemas de conectividad, bueno, ahí está la Armada, ¿no es cierto?, tratando de ayudar a que el país esté más unido que nunca. Sí, y hay solamente que se transmite el boca a boca. La característica, por ejemplo, de estos personajes como Cochrane, porque no hay registro, de alguna manera hay que creer nomás en la historia. No, pero sí, hay mucho registro. Sí, mucho. Pero que las cartas, ¿cómo analizamos su Sí, personalidad? están sus cartas, escribió sus memorias, la Armada tiene un buen archivo, está el Archivo Nacional también. No, hay montones de cosas escritas sobre cómo. ¿Ah? ¿Retrato? Sí, claro. Lo vamos a mostrar. Ahí hay que buscar uno. Juanito. Pero es de una época así como después de Chile, eso sí. Bueno, y de hecho están los archivos de Cochrane que estaban en el castillo de los condes de Dundonald, que él era el conde de Dundonald, y efectivamente ahí hay un montón de material. O sea, y no hay que minimizar que él tiene el título de Lord. Sí. Es decir, era aristócrata británico. Y llega, entiendo que tuvo unos líos medios legales ahí. Más que eso. No, él era miembro del Parlamento británico, Claro. y hubo un escándalo con unas acciones y unas defraudaciones y bancarrotas, y él tuvo que salir literalmente arrancando el Reino Unido. Y se pone al servicio de quien le pague el sueldo como para hacer su capacidad naval, entre ellos Chile. Y ese fue Chile. Y vino para llegar. Oye, pero además hay familiares de Cochrane. Sí, Actualmente claro, hubo los condes de Dundonald. un documental. Sí, efectivamente, que viven todavía en Escocia, tienen el castillo, en fin, y custodian no las reliquias, pero sí estos elementos históricos que le pertenecieron a Lord Cochrane. Miren, ahí está nuestro WhatsApp. Si ustedes tienen fotografías que compartir con nosotros de sus hijos, podemos chochear aquí. Compártanos esas fotos de la celebración del mes del mar. Y al regreso de la pausa vamos a revisar eso, y también vamos a revisar la historia de Arturo Prat. Ya volvemos. Arturo. Y por eso nosotros hoy día vamos a hablar también del gran héroe nacional, profesor Arturo Prat. Había un marinero que No. se llamaba Arturo Prat Chacón. De su patria querida tomaba la guitarra y cantaba Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat. Qué bueno, no he escuchado hace tanto tiempo, tan de colegio además. No, pero la figura de Pratt se transformó en lo que... Hay un autor que se llama William Sater que dice que se transformó en un santo secular. Es un santo republicano. Exacto. Y uno de los primeros. Porque efectivamente pareciera que Pratt se convirtió como en la suma de las virtudes. Y no en vano está en el billete de 10.000 pesos y lo está desde 1989. Y ha aparecido en otra parte de nuestro papel moneda, en otras ocasiones. Porque en el fondo parecía que Pratt era como el chileno modelo. Sí. ¿no? Venía de una familia que tuvo un buen pasar en algún momento, pero después hubo muchísimos problemas, especialmente cuando el padre Arturo Prat se enferma y queda postrado en la cama. Entonces, por lo tanto, ahí los negocios familiares se fueron a pique.
entra muy joven a la escuela naval, ¿no es cierto? Que era muy normal que se entrara de niño, 12 años, ¿no es cierto? Claro. Y además también se tituló de abogado, que ese es el otro tema, que tiene una historia muy buena, cómo termina titulándose abogado, etcétera. Entonces, y además también fue, entre otras cosas, espía. Sí. Fue espía en la República Argentina y en Uruguay, precisamente justo en la previa a la Guerra del Pacífico. Esa parte de que haya sido espía yo no la conocía. Sí, bueno, bueno, si a alguien le interesa, pero también se ha escrito sobre el tema y hay colecciones de documentos. Pero cuente, en el Archivo Nacional está el material, de hecho, que es bien notable. O sea, no olvidemos que estamos hablando en época en que Chile tenía un litigio muy grande con Argentina en la Patagonia. Entonces el tema de las alianzas militares o las definiciones fronterizas estaba muy a flor de piel. Y obviamente había que ir a averiguar qué estaba pasando en Argentina. Y además en Chile se sabía que Bolivia y Perú tenían un tratado, ¿no es cierto?, secreto de ayuda mutua, lo había descubierto Joaquín Godoy, ¿no es cierto?, entonces se sabía perfectamente qué cosas podían pasar. El gran temor era que Argentina se metiera en la guerra. Entonces, frente a las tensiones que existían con Bolivia, el gobierno de Chile manda a Prat a sondear, a ver qué pasa en Argentina. ¿Qué decía la opinión pública? Exacto. Y llegó como cualquier hijo de vecino, ¿no? Claro, ¿no? Y pasando piola, en fin. Y eventualmente obtiene algo de información y que en el fondo los argentinos estaban ahí, pendientes de qué era lo que pasaba, pero por ningún motivo se iban a meter en la guerra, al menos que hubiese una derrota muy grande para Chile. Pero eso para fue sacar zanjado por el Parlamento argentino. Claro. El Parlamento argentino desaprobó entrar en la guerra, porque el tema se discutió seriamente, digamos, ante el ofrecimiento de Perú y Bolivia. Sí. Gana Avellaneda, yo creo que no le faltaban, pero el tema es ese. Entonces, al final, Prat tiene tiene todos estos elementos y además es una figura heroica, porque decide irse a pique con su barco. Bueno, y ahí le quiero preguntar, ¿por qué con esa decisión Arturo Prat es nuestro héroe nacional? Es uno de nuestros grandes héroes nacionales. En parte porque, hay que tomar en consideración cómo se dio el combate naval de Iquique. La Esmeralda en un barco que estaba postrado, de hecho habían reventado las calderas, con suerte andaba a 2 nudos, entonces no estaba haciendo agua. Era un barco además viejo, porque se construyó en la década de 1850. Entonces, el hecho de que Prat se quedara en la Esmeralda, ¿no es cierto?, y que aleonara a su gente y que dijera, bueno, el famoso discurso, ¿no es cierto?, este pabellón nunca se ha arriado, espero que no se haga mientras yo esté vivo, ¿no es cierto?, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Es una cuestión bien notable. Y de hecho, cuando pega el espolonazo, ¿no es cierto?, el Huáscar, que es muy terrible porque ahí quizá hubo un problema de organización, pero cuando da el espolonazo el Huáscar, él dice al abordaje, muchachos, ¿no es cierto?, y lo siguen él y 3 personas más. Y siendo que la idea era pasar a buena parte de la tripulación de la Esmeralda al Huáscar y pelear en la cubierta del Huáscar. Claro. Y tomar el barco si era posible, que habría sido muy difícil. Y habría sido una carnicería por lo demás. Y Prat muere en la cubierta del Huáscar. Ahí está, bueno, está el monolito, pero él murió en otra parte del Huáscar, pero está ese monolito que en el mismo es donde él cayó muerto. Claro, entonces el tema es que con todos esos elementos, con todas esas virtudes, que además era padre, amaba a su mujer, están las cartas con Carmela Carvajal, que son muy notables. Ahí uno se da cuenta de que pareciera que se convierte en el patrón virtuoso de hombre, ¿no? Lo que pasa es que además él tenía muchos temas, porque él era un marino letrado. Sí. Algo que los viejos marineros del mar, digamos, gente que criaba y nacía en el mar, no miraban con buenos ojos a estos marinos letrados. Él era capitán de fragata el día que muere. Entonces tenía un alto rango. Sin embargo, a él le costó mucho el tema de no aparecer en las operaciones de guerra en el momento de la acción. Estaba en Valparaíso. De hecho, se va como secretario del ministro de Guerra en campaña, con vergüenza, porque él quería estar en el punta de lanza. Es más, él viaja al norte en la Covadonga y él, dicen, yo no sé si esto está documentado, pero dicen que ya venía haciendo ejercicios de abordaje, que son tácticas militares para abordar el otro barco y pelear espadas. Y cuando llega a Iquique, a él le dan el mando de la Esmeralda, porque toda la flota, los grandes blindados chilenos, más las otras naves, las más importantes, las más modernas, fueron a buscar a la Armada peruana al puerto del Callao, y a él le dejan al mando de un falucho
a cargo del bloqueo de Iquique. ¿Para qué Combate bloquear Iquique? Para que no saliera guano y Claro. así perjudicar las arcas, las plata del Y gobierno peruano. además para que los barcos peruanos no tuvieran un puerto en el sur donde fondear. Exacto. Entonces, más encima Toda la estrategia. la Covadonga también en un barco relativamente viejo era una goleta. Así esto tenéis que imaginar, son 2 chalupas en el fondo tratando de evitar el bloqueo. Y uno de esos barcos estaba casi inutilizado, que era la Esmeralda. Miren, tanto estamos recordando el mes del mar que los amigos de Tu Día nos enviaron WhatsApp con fotografías de esta celebración. Vamos a revisar parte de lo que nos ha llegado. Dice, mi hija en el desfile del 21 de mayo, como Guaripola del año pasado. No. Mira, qué linda. ¿Te robaron el look, Repe? ¿Qué? Sí, qué Pequeñita. bonita. Orgullosa ella y sobre todo porque es la Guaripola. Mira, dice, hola, acá van unas fotitos y un videíto de mi sobrino. A ver. Ah, no, está top. Qué Les quedó bueno. top. Nada Sí. que decir. Cuando además uno hace la esmeralda y la pegamos en las murallas de las salas de clase. Sí, Sí. po. El diario Mural. Mira, dice aquí celebrando el mes del mar, Escuela 244, año 1978. Patricia, Santiago Centro. A ver, Patricia. Ah, no, mira. Oye, es que tantos años. Yo nací el 78. Imagínate, de esa época. De esa época. Bueno, y Se pasó. además cuando te cuentan la historia del combate naval de Iquique es una cuestión impactante porque te imagináis que el Huáscar era un barco gigantesco. Gigante, claro. Claro. Y no era tan grande, po. Y No. la Esmeralda que la recrearon, ¿no es cierto?, en Iquique, que eso fue un trabajo fenomenal y tú te puedes Espectacular. meter, etcétera, es bien notable. Es verdad, mira, dice, esta soy yo a los 6 años, ahora tengo 49. A ver, Fabiola. Mira, oye, qué bueno que tienen además esta fotito a la mano, te pasaste. Muchas gracias por compartirla, súbela a tus redes sociales, oye. Mira, dice, desde Casablanca, felicidades a nuestra Armada de Chile. A ver. Bueno. Está orgulloso. El capitán. Capitán. Me quedó linda esa chaqueta, mira, preciosa. El capitán. Mira, dice, mis hijos, el año 2011, celebrando el mes del mar en el jardín. A ver, claro. Mira la El cara de cachetito, tierno, cachetito. sí. Qué exquisito, qué linda fotografía. Miren, en primero básico, en 1990, en algún colegio de Estación Central, en Santiago, más de 33 años. Y aún somos amigas estas 3 marineras. A ver. Ah, no. Se tienen que sacar una foto así ahora. Sí, hay que recrearla. Sí, recreen. Miren, aquí tenemos los sombreritos. Recreen esa foto, chiquilla, y la mandan. Nosotros la compartimos aquí en Tu Día. Vamos a esperar esa foto. Con la bandera chilena. Hola, quiero compartir foto del acto Glorias Navales de mi hija Lucía y su hermanita Laura. A ver. La Lucía y la Laura. Ah, mira los pero dos, mira. qué lindo. Qué bonito. ¿Qué tal? Hermosa. Ya, precioso, porque oye, esto termina siendo un tremendo recuerdo del Sí. colegio. Y qué bueno que lo aprendamos de esa forma. Porque Claro. cuando tú decías, profe, cuando a nosotros nos cuentan la historia del combate naval de Iquique, es como que impresionante. Lo que pasa es que para lo que era Chile en esa época, indudablemente fue una gesta. ¿Ya? Y lo conversábamos con Repe antes de entrar al aire. Cada vez más yo me convenzo que esto es por lejos una victoria en toda la línea. Sí. ¿Ya? A pesar de que perdimos un barco, el resultado final fue muchísimo más holgado para Chile. Y además también porque eventualmente le terminó dando el dominio marítimo. Y de ahí entonces el control de los transportes, el tráfico de tropas, etcétera, le perteneció a Chile. Chile pasó a la delantera en la guerra. Y eso es un momento también fundacional de nuestra república. A ver, profe, quédese ahí. Momento fundacional de nuestra república. Uno. Indica que hagamos uno. Vamos a una pausa y seguimos hablando de... Hablemos de otra bandera. Ah, Ah, claro. sí, la bandera chilena. Y Arturo Prat. Porque usted nos estaba comentando, profe, que fue como una refundación de la patria. Es uno de los momentos fundacionales del país, porque claro, hay momentos en que se galvaniza, ¿no es cierto?, la nacionalidad, ya sea con el proceso de independencia, ya sea, por ejemplo, con nuestra primera guerra externa, que fue la guerra contra la Confederación, y así también incluso nuestras propias guerras civiles, ¿no? Pero ya la guerra del Pacífico se transformó en una especie como de rito de paso de Chile, donde no solamente Chile posterior a la guerra, porque más que durante la guerra, con posterior a la guerra se convirtió en una potencia regional. Militar De y hecho, naval. teníamos la sexta armada más poderosa del planeta. De hecho, los norteamericanos nos temían.
¿ya? Y a eso hay que sumarle también el hecho de que Chile entra en una carrera armamentista con Argentina y con Brasil. Claro. Entonces, ahí hay todo un tema y además hay un nivel de desarrollo que se da en el periodo posterior, porque nunca habíamos tenido tanta riqueza como después de la Guerra del Pacífico, fundamentalmente por el guano y el salitre. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta que el país como que se recablea de nuevo, Claro. tiene un tercero, un cuarto inicio. Un renacer. Hay que entender el 21 de mayo, porque mucha gente dice, ¿cómo celebramos las derrotas? Hay que entender que el 21 de mayo fue una victoria. ¿Sí? Una victoria y brutal. Absolutamente. O sea, en el combate de Iquique y el combate de Punta Gruesa se configuran dos hechos. La victoria estratégica, que es el hundimiento de la fragata Independencia, que significaba el 50% del poderío naval del Perú. Y segundo, la victoria moral. Yo hice mi tesis, le contaba al profe, para recibirme de periodista, sobre el rol de la prensa durante la Guerra del Pacífico. Lo que ocasionó el sacrificio de Prat y sus esmeraldinos significó que se llenaran cuarteles, que las haciendas regalaran sus caballos, que se formara el regimiento de los pijes, como se le llamaba a los hijos de familia adinerada, el regimiento Esmeralda. El país se movilizó en una guerra que era tremendamente impopular. Se movilizó el país en pos de ir hacia la victoria. Chile logró movilizar algo así en un país de 2,5 millones de habitantes, más o menos 50.000 a 60.000 hombres para ir a la guerra. Y se fijó como un norte la victoria en honor a Prat y el sacrificio de sus esmeraldinos. Entonces es victoria doble, estratégica y moral. Qué bueno. Oye, vamos a seguir hablando de este mes del mar el resto de la semana. Sí, un aplauso para el profe, cosas preparadas. para Repe, porque siempre aprendemos tanto de ustedes, chiquillos. Sí. Muchas gracias, profe. Profe.